Las importaciones de leche de otros países están causando malestar y pérdidas a los ganaderos de la comunidad, por lo tanto también a los palentinos. Por si fuera poco, los costes de producción siguen ahogando a los profesionales del sector. Cada vez es más complicado que sus cuentas den resultados que se salden con números positivos. Lo hemos comprobado con un ganadero de la provincia. El sector ganadero, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mira con preocupación todas estas cuestiones y al sector agrario le inquieta cada vez más la falta de agua en nuestros pantanos. Sobre todo en el sistema del Pisuerga, especialmente en el embalse de Aguilar, el que peor registros tiene de la cuenca del Duero. Las lluvias y las tormentas de las pasadas semanas no parecen haber sido suficientes y el volumen de agua almacenada sigue bajando. Unos 1000 exámenes prácticos de conducir llevan de retraso en la provincia palentina. Palencia tiene déficit de examinadores y desde la Asociación de Autoescuelas piden un refuerzo para esta época de verano. Para muchos alumnos supone un auténtico quebradero de cabeza e incluso contratos laborales en juego. Es el edil más joven del Ayuntamiento de Palencia y tendrá al margen de las responsabilidades desde el área de urbanismo, agenda urbana, medio ambiente, obras y movilidad, la difícil tarea de ser el portavoz del grupo de gobierno. Álvaro Bilbao se marca como prioridades cubrir las vacantes de departamentos municipales deficitarios y agilizar proyectos dependientes de los fondos europeos. Y en el capítulo deportivo nos quedamos sin árbitro en la primera división. En concreto, Rubén Becerril no seguirá en la máxima categoría como juez asistente. El resto de colegiados en las categorías nacionales se mantiene en estas categorías. Aquí estamos viendo la imagen precisamente de su debut en Riazor hace 7 años. Una pena, segunda división. Ahí tiene mientras tanto a Marta Huerta, que acudirá al Mundial y que sigue siendo la mejor colegiada. Miramos de nuevo al sector primario para hablar de las preocupaciones de los ganaderos y de la sequía. España ha incrementado su importación de leche un 34%, es un dato importante porque lo hace con una crisis de los precios del sector alimentario que ahoga a los ganaderos. Sus profesionales llevan semanas denunciando que la industria quiere bajar los precios que se pagan de origen y que no pueden asumir la subida de costes. Bueno, pues hemos querido reflexionar sobre este problema con Raúl. Tiene su ganadería en Barrios de la Vega, una explotación familiar que se enfrenta cada día al reto de sobrevivir si este incremento de las importaciones sigue creciendo y sobre todo si los precios de origen no crecen, su negocio podría dejar de ser rentable. Hugo Cancho. Sí, un aumento en la importación que tiene como consecuencia el malestar entre los ganaderos. Se quejan de que el incremento del precio del gasóleo y la electricidad ha perjudicado la producción, además en un año en el que la sequía ha incrementado los costes de la alimentación de la ganadería. Un problema, dicen, que podría solucionarse con un ligero aumento de precio de la leche en origen. Aumentar la producción y no disminuirla es la demanda de los ganaderos, todo para que al final salgan las cuentas. Los factores que se dan este año contribuyen a reducir la producción láctea y por tanto a incrementar las importaciones. Traen leche de otros países a menor precio que nos pagan a nosotros, entonces pues, poco se puede hacer respecto a eso. Además, en un año complicado especialmente por la sequía. En el tema de los forrajes, pues nos ha encarecido el coste un 60%. El gasóleo y la electricidad también han perjudicado la producción. Seguimos 40 o 50 céntimos por encima de hace 2 años, o sea, ahí no hay ninguna perspectiva de que baje y la luz igual. La importación en España se ha disparado un 34% y los ganaderos denuncian que la industria quiere bajar los precios que se pagan en origen. Hay muchas trabas, pero el problema es que, aparte de costar trabajo y esfuerzo, no salen las cuentas. La respuesta está en aumentar ligeramente el precio que se paga en origen. Si la leche tiene que costar 5 céntimos más, pues tendrá que costar 5 céntimos más. Y que los costes de mantener el ganado sean compensados por el precio de la leche que se paga.
Y todo ello, pese a que los precios de la leche en origen se han situado en el último año en unas cifras récord. Lo han hecho hasta superar los 60 céntimos el litro, con un incremento del 70%. Esto repercute en el consumidor final, que ha tenido que pagar de media un 30% más. Pese a esa gran escalada, ese dato solo se halla ligeramente por encima de los actuales costes de producción, estimados en 0,56 euros el litro. Esto se debe fundamentalmente al aumento del 50% de los precios de los piensos y por una energía necesaria para producir que se ha multiplicado hasta por 7. Y estas que ven son imágenes del pantano de Aguilar. Es de toda la Confederación Hidrográfica del Duero el que peor registros presenta, además con mucha diferencia. Los datos oficiales hablan de un volumen embalsado de tan solo el 34,6%. Ni las lluvias ni las tormentas de las últimas semanas han conseguido contener un descenso que va en picado. Las altas temperaturas, además, favorecen la evaporación. El uso del agua para el riego provoca que las reservas sigan mermando, sobre todo en el sistema del Pisuerga, pero también en el Carrión. En la actualidad, los 5 pantanos de la provincia de Palencia se encuentran al 48,3%. Es verdad que el dato global es mejor que el del año pasado por estas fechas, pero también lo es que hay importantes diferencias por sistemas. Los mayores problemas los encontramos en el sistema Pisuerga. Sus 3 pantanos están al 39,5% y bajando. El de Aguilar de Campoo, el más grande, se encuentra a tan solo el 34,6%, con 85,5 de los 247 hectómetros cúbicos que puede albergar. Al 49,9% está el de la Requejada, con 29,3 hectómetros cúbicos de los 58,7 de capacidad total. Casi al 100% está el de Cervera de Pisuerga, aunque con 10 hectómetros cúbicos es el más pequeño de la provincia de Palencia. La situación es algo mejor en el sistema Carrión, ya que sus 2 pantanos están al 65,3%. El de Compuerto contiene 61,1 de los 95 hectómetros cúbicos que puede almacenar. Algo mejores son los registros en el de Camporredondo. Se acumulan los exámenes prácticos en Palencia, los alumnos que llevan meses sin poder tener su carné de conducir. La Asociación de Autoescuelas habla de unos 1000 exámenes de retraso, 700 en la capital y el resto en la provincia. A una cadencia actual de 100 a la semana ven complicado dar salida a todos los que se lleguen a acumular este verano. Ante esta situación, las autoescuelas piden diálogo a la Jefatura de Tráfico para solventarla. Hay alumnos a los que se les caduca el teórico si no se examinan pronto y es más, hay algunos que necesitan ese permiso para trabajar. Piden completar la plantilla de examinadores o al menos reforzarla en las épocas más fuertes como el verano. No solo es un número. En Palencia había cerca de 700 pruebas, en Palencia capital, y en la provincia pues 100 en cada uno de los centros desplazados como son Guardo y Aguilar. Por lo tanto, más o menos la cifra de exámenes pendientes ronda los 1000. Es un retraso que puede condicionar el gasto económico o incluso el trabajo de una persona. Puede llevar a tener algún problema con algún alumno que le pueda llegar a caducar la teoría por estar estudiando fuera de Palencia. Y también existe el gran problema de personas que necesitan el permiso para utilizarlo de forma profesional para los permisos de camión o de autobús. En Palencia deberían trabajar 4 examinadores, 3 como mínimo con un coordinador, pero la realidad es muy distinta. Palencia solamente cuenta con 2 examinadores con plaza y un personal itinerante que está de forma provisional y nosotros no podemos organizarnos porque no nos dicen el tiempo que va a estar esa persona en Palencia prestando sus servicios de cara a los exámenes. Piden diálogo a la Jefatura de Tráfico para encontrar una solución. Tenemos pensado protestar por el hecho de que, por la falta de comunicación, por la falta de exámenes y muchas veces esos problemas que hemos ido denunciando y que, por cierto, en el juzgado nos han dado ya en el sector 5 veces la razón en el juzgado de lo contencioso, pues esas situaciones siguen sin solucionarse y nosotros lo que pedimos es cercanía, es diálogo, es solucionar problemas de la forma más amistosa posible. Y tienen un proceso penal abierto. Lo que hemos solicitado siempre es un problema con el coordinador de examinadores que lleva en comisión de servicios 3 años, cuando por ley no puede estar más de 1 año, prorrogable otro año y vamos ya para 3 para el 4º año. Esperan dar respuesta a sus alumnos antes de que sea demasiado tarde.
Y los 3 centros asistenciales de hermanas hospitalarias en Castilla y León y los otros dispositivos que gestionan en Burgos, Palencia y Valladolid van a contratar este verano 165 nuevos trabajadores para cubrir las vacaciones. El personal contratado, que trabajará más de 3 meses de media en estos centros, está formado en un 80% por personal de atención directa, profesionales de la salud como enfermeras, auxiliares de enfermería y otros técnicos, mientras que el 20% restante serán contrataciones para servicios generales. Miriam Andrés ha optado para la figura de portavoz por un perfil joven. El edil con menos edad del Ayuntamiento de Palencia, Álvaro Bilbao, aterriza en el consistorio después de una legislatura en la oposición con un listado de imprescindibles y de prioridades. Entre ellas, reforzar algunos servicios municipales con demasiadas vacantes. 28 años y portavoz de gobierno, Álvaro Bilbao, ingeniero aeroespacial e industrial, estudiante de Derecho y hasta ahora profesor de Matemáticas, baja las escaleras del consistorio ya como delegado del área de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad. Creo que la política tiene que ser un continuo diálogo intergeneracional y eso demuestra que hay nuevas generaciones de gente implicada, creo que preparada, que tiene ganas de aportar por esta ciudad, apostar por esta ciudad. En su cabeza una mezcla de responsabilidad e ilusión y ganas de resolver algunos problemas que considera urgentes. Hay muchos puestos que están vacantes y es la primera prioridad que nos marcamos, intentar volver que esa casa, los pobres funcionarios que ahora mismo están dándolo todo, tengan esos refuerzos tan ansiados que llevan pidiendo durante años. Justificar aquellos proyectos financiados con fondos europeos será otra de sus prioridades. Hay proyectos como el de itinerarios peatonales con 800.000 euros de presupuesto que exigen celeridad. Si se hubiera adjudicado en tiempo y forma, que debía haber sido en abril, entre abril y mediados de mayo, hubiéramos llegado sin ningún problema con un procedimiento normal. De esta forma, al habernos encontrado que todavía no estaban ni los pliegos de contratación, estamos trabajando para sacarlos de una forma urgente, para que en 30 días se pueda licitar y después en 3 meses se pueda ejecutar la obra. Reconoce que el primer pleno, el de organización, ha sido duro y sobre la crítica por los 3 eventuales concedidos a su socio de no gobierno. Yo puedo entenderla, otra cosa es que la pueda compartir o no. La cuestión está que si los personales eventuales que vienen a esta casa a trabajar dentro de las facultades que tiene la alcaldesa para nombrarlas van a mejorar o no la situación que tiene el ayuntamiento y el consistorio. Pese a las discrepancias, tiende la mano al diálogo entre portavoces para hacer de Palencia una ciudad mejor. Y la Diputación palentina ha licitado en más de 149.000 euros la construcción del sendero del río Ucieza para su uso peatonal y cicloturista. Se trata del tramo comprendido entre Población de Campos y Villovieco y se enmarca dentro de las acciones del Plan de Sostenibilidad del Camino de Santiago. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 4 de julio. Vamos a hacer que al llegar a Población de Campos haya una nueva senda de uso turístico y cicloturista, es decir, de peatonal y cicloturista, y que vamos a aprovechar toda esa sombra del río Ucieza para que ese tramo del Camino de Santiago discurra precisamente por el entorno del río Ucieza. Es un proyecto de restauración ambiental y que va a mejorar también el Camino de Santiago, ese tramo del Camino de Santiago francés a su paso por la provincia de Palencia. Y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha otorgado 293 millones en ayudas de los fondos europeos Next Generation a 187 entidades locales para rehabilitar edificios públicos. En Palencia se han beneficiado 2 ayuntamientos, el de Barruelo de Santullán, donde llegarán más de 571.000 euros para remodelar la casa consistorial, y 528.000 euros llegan a Cervera de Pisuerga para la reforma de la antigua bolera en centro multifuncional y cultural. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comenzamos hablando de árbitros. De árbitros, en este caso, lo que toda la vida hemos dicho, jueces de línea, árbitro asistente. Rubén Becerril no seguirá la próxima temporada en la Primera División. Su debut fue en un Deportivo Real Madrid, su último partido, un Real Madrid Athletic Club, precisamente el día que Benzema dijo adiós al club merengue. El Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer la plantilla de colegiados para la próxima temporada y hay una mala noticia. El árbitro asistente Rubén Becerril Gómez ha descendido de categoría, por lo que la próxima campaña estará en la segunda división. El resto de los colegiados palentinos se mantiene en las mismas categorías.
Es decir, Marta Huerta de Aza sigue siendo árbitra FIFA y de hecho acudirá en los próximos días al Mundial Femenino. Elena Peláez Arnillas también formará parte del selecto grupo de 19 árbitras asistentes de la máxima categoría. En primera de la Federación sigue una temporada más Fernando Román Román, que año tras año se ha quedado a las puertas del ascenso a Segunda A. En esta misma categoría se mantiene como asistente Rubén Díez Díez. En segunda de la Federación se mantiene David García de la Loma tras debutar la pasada campaña y pasar la primera en excedencia tras serle amputado el brazo derecho. Del fútbol nos vamos al fútbol sala porque vuelve uno, mejor dicho, dos ex que triunfaron en el club norteño. Si hay un entrenador que ha dejado huella en poco tiempo en el Deportivo Guardo Fútbol Sala, no ha sido otro que Javier Uceda Berzal, que en la temporada 2020-2021 le hizo campeón al cuadro guardense, llegando a disputar el playoff de ascenso a Segunda División A. El técnico madrileño regresa a la que fue su casa relevando a Gallego, que decidió romper su compromiso con los norteños, para fichar por el Opa Rulo de Segunda A. Javier Uceda, 36 años, llegaba a Guardo en 2020 con una amplia experiencia en el fútbol sala, pese a su juventud. Trabajó en la cantera del Inter Movistar, al Puertollano de Segunda A y al Ciudad de Guadalajara de Segunda B antes de recalar en el Deportivo. La apuesta del club norteño fue todo un acierto. Javier Uceda llevó al Deportivo al título del grupo gallego, asturiano, castellano y leonés por primera vez en la historia. Se clasificó para el playoff de ascenso a Segunda A en una temporada atípica, pero con las secuelas todavía del COVID. Por ese motivo, un par de semanas antes de la disputa del primer partido, la plantilla guardense se vio obligada a confinarse por una serie de positivos. Con muchos jugadores debilitados por la enfermedad y sin apenas haber podido entrenar, el Deportivo recibía en casa al Imperial Murciano. Eliminatoria a un único partido que se jugaría en la Bombonera. Ese delicado momento que atravesaba el cuadro guardense se dejó notar en ese partido al estar el equipo sin chispa. Perdía 0-2, pero dando la sensación durante toda la temporada de ser un equipo compacto, que realizó un gran juego. Sin embargo, un mes antes anunciaba su adiós, que realmente ha sido un hasta luego al fichar por el Pozo de Murcia, dirigiendo a su filial hasta el pasado mes de diciembre. Uceda estaba sin equipo en este momento. Como también lo estaba Óscar Santaliestra, jugador burgalés, nacido en Barcelona, 31 años, cierre, que hace 4 temporadas ya jugó en el Deportivo. Gran fichaje después de una variada experiencia en tierras italianas y viene también de la Segunda División B. Seguimos con el mercado de fichajes, ahora nos vamos al fútbol. Parece que el mercado en la tercera división comienza a moverse en los 3 clubes palentinos. El Palencia Cristo Atlético confirmó su primera renovación, la del portero Guille. Se espera que tras el cancerbero palentino siga su ejemplo otros jugadores como Abel, Yago, Adri Herrera, Adri Pérez o Raúl Arroyo, que ya tienen oferta. Se sabe que subirán 4 jugadores del filial que seguirán a las órdenes de Carlos Doyague, pero ahora en el primer equipo. Segundo fichaje del Becerril. En este caso, Arranz, que las 2 últimas temporadas jugó en el filial del Palencia Cristo Atlético. Jugador joven, pero de contrastada experiencia, dado que ya fue jugador del Palencia Club de Fútbol. Juega de defensa, siendo versátil, actuando en todas las posiciones. Eso sí, ya no es sub-23. El Palencia Club de Fútbol fichó al extremo diestro leonés Alex Gómez, que la pasada temporada militase en la Arandina, campeón de grupo y ascendido a Segunda de la Federación. Formado en la cantera de la Cultural, fue jugador también del Virgen del Camino. Se suma a las incorporaciones de los exjugadores del Almazán, Edipo, Víctor Moreno y Alberto González, de Cuco, procedente del Becerril, y de Mario Vallejo, del Club Internacional de la Amistad. Todos a las órdenes del nuevo técnico, el burgalés Diego Rojas. Y muchos se preguntarán qué pasa con el Thunder. Tú también, ¿no? Hombre, claro, Me sí. imagino. Bueno, pues noticias, mañana vamos a ampliar noticias que vienen relacionadas con el Thunder. Hasta que no se contrate el nuevo entrenador, no habrá fichaje o renovación alguna. Será un entrenador joven y con hambre, no tiene que ser necesariamente con experiencia en ACB. Y me preguntarás por Chumi Ortega. Tranquilidad, Chumi Ortega efectivamente tenía una cláusula de rescisión en el caso de una oferta de un equipo ACB. Pero, como el equipo, el Thunder, ha subido a ACB, esa cláusula no se aplica. Chumi Ortega tiene contrato en vigor. Y si alguien lo quiere, Martín. Porque además no hay cláusula. Lo que estime oportuno en ese caso, Thunder.
Mañana lo aclaramos. Venga, pues mañana nos sigues contando, Alberto. Sobre Buena todo tarde. lo de Chumi, que es importante. Eso es. Y de cara a mañana, tiempo estable, vamos a verlo. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana miércoles, marcada por la estabilidad. En la montaña palentina, las máximas no superarán los 27 grados. Las mínimas de madrugada serán frescas, de 12 u 11 positivos. Los cielos, eso sí, permanecerán prácticamente despejados y las pocas nubes que aparezcan no dejarán en ningún caso precipitaciones. Las máximas ascienden a medida que nos desplazamos hacia la zona sur. 27 en la Vega de Saldaña, 29 en los municipios ubicados a orillas del río Pisuerga y hasta 30 grados o incluso 31 en la zona centro de la provincia de Palencia. Las mínimas de madrugada se mantendrán estables. No superarán en este caso los 12 o 13 positivos. Protagonismo indiscutible del sol en el Alfoz de la capital y también en la zona sur. En el Cerrato palentino el mercurio oscilará entre los 30 grados de máxima y los 12 de mínima por la noche. En Palencia capital, temperaturas estables, cielos despejados y una situación veraniega en general. De cara a los próximos días, esta es la tendencia. Descenderán levemente, sobre todo las máximas. Las mínimas permanecerán estables y los cielos continuarán en general despejados en todo el territorio palentino. 37 obras de arte muestran una pequeña parte de la labor de 4 años del taller de restauración de Diputación y Obispado. El Centro Cultural Provincial acoge esta muestra hasta el 15 de agosto en horario habitual y los jueves a las 7 de la tarde con visita guiada gratuita para conocerlas de cerca. Siguen las muestras alimentarias de 2023, donde se acercan la variedad y calidad de los alimentos de Palencia a distintas localidades de la provincia. La siguiente cita es el 1 de julio en Dueñas con motivo del mercado castellano. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Nos vamos, más información a partir de las 8, que tengan muy buena tarde.